Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por este plan de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Que hoy podamos desarrollarlo y que hoy podamos todos entenderlo. Que nos vayamos de este lugar edificados, Señor. Que nos vayamos de este lugar fortalecidos, Señor, y con un nuevo entendimiento, Señor. Que tú puedas desarrollar en nosotros todo el potencial que tú has puesto en cada una de nuestras vidas. Oro por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por los que están escuchando, Señor, en el grupo de la iglesia. Oro por el que está enfermo, por el que está pasando, Señor, este tiempo de dolor en su cuerpo, de fiebre. Oro por los niños, Padre, para que sea tu mano sobre ellos, aliviándonos, Señor. Trae alivio a esos huesos, trae alivio a ese cuerpo, Señor, afiebrado, Señor. Trae, Padre, trae ese descanso. Trae, Padre, ese tiempo de quietud en sus vidas, Señor. En aquellos los grandes que también, Señor, están en la cama, Señor, doloridos, Padre. Duele la cabeza, los ojos, Señor. Duele tanto la espalda, papá, que ellos me dicen que no aguantan el dolor, Señor. Te ruego que tú, Señor, fortalezca su vida. Fortalécelos, dale, Señor. Dale medicina del cielo. Tu palabra dice, Señor, que está el árbol de, Señor, de sanidad. Dale de ese árbol, Señor. Dale de esa sangre que Jesús derramó. Porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. Sea tu llaga sanadora sobre ellos, sobre los niños, sobre los mayores, sobre los que tienen dolor en el corazón, angustia, Señor, depresión. Señor, bendice a tu pueblo que está pasando situaciones difíciles, Señor. Fortalécenos en este tiempo, Señor. Te rogamos, Padre, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. La verdad que son muchos los que hoy faltaron, son muchos los que me mandaban mensajes. Estuve hasta las 5 de la mañana despierta y oraba y clamaba al Señor por todo. La verdad que a veces uno se angustia, ¿no? Porque le dicen no doy más, el dolor de espalda, no doy más, el dolor de garganta, me duele todo, los ojos. Y uno la verdad que quisiera salir. Yo quería salir en medio de la noche y veía la tormenta. Y yo decía, todo esto suma a que uno se sienta mal, ¿no? Pero bueno, Dios está en favor nuestro. Dios está en favor de su pueblo. Y la verdad que me gusta esta canción, me gusta cómo empieza, ¿no? Mi orgullo me sacó del jardín y su humildad colocó el jardín en mí. Si uno entiende la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, es un querer de Dios hacernos volver al Edén, hacernos volver a ese origen, a ese lugar, al reino de Dios. Dios había creado allí en el Edén, allí en ese lugar paradisíaco, un lugar para que su creación, sus hijos, no les faltara nada, que tuvieran todo lo que necesitaran y más, y más. Pero, ¿qué pasó? El pecado nos sacó de ese lugar. El pecado allí de la primera familia que Dios establece en el Edén es el que comete el pecado y con él somos todos expulsados. Y somos expulsados de la presencia de Dios. Por eso que dice que Jesús vino a rescatarnos, Él vino a traer el plan de salvación. Y Dios lo que quiere es que nosotros volvamos a su reino, que nosotros volvamos a su presencia. Por eso toda la Biblia es eso, es un llamar de Dios, es un GPS para que nosotros volvamos a ese lugar que Dios destinó. Quiero leer con ustedes Romanos 8:29 y lo busqué en dos versiones, en RBC y en Dios habla hoy también, para que podamos entender. Romanos 8:29. Sí. Claro. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y el Dios habla hoy, dice,
a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte de su gloria. Amén. Que puede tomar su asiento. ¿Cómo podemos entender más la palabra cuando cotejamos las distintas versiones, ¿no? Predestinación, ¿qué quiere decir? Que hay un destino previo. Es un predestino. Dios cuando crea todo, cuando crea la tierra y cuando dice que nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. Vos y yo ya teníamos un lugar ahí en el Edén. Ya teníamos un sitio, no sé qué parte nos iría a tocar, pero Dios ya nos había predestinado para ser parte de su creación. No fuimos como a veces nosotros pensamos, ese error, ¿no? Como mamá y papá. Un día recuerdo que contaba a mi hermano siempre el de los chistes malos, ¿no? Y entonces que dice que un chico le pregunta al papá y le dice, papá, dice, ¿por qué te casaste con mamá? Por culpa tuya, le dijo. Bien. Horrible. Pero muchas realidades, ¿no? Y a veces nosotros cargamos eso, ¿no? Que fuimos un descuido, que fuimos un accidente, pero para Dios no. Dios ya antes que creara el universo, ya estábamos nosotros. Ya estábamos en los planes de Dios, ya estábamos predestinados para Él. O sea, ningún accidente, ningún que caímos ahí como de regalo, sino que fuimos predestinados. Me encanta Cash Luna cuando dice que nosotros somos pequeños Cristos. Me gustan muy pocas cosas que dice Cash Luna, ¿no? Pero una de esas que dice, somos pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro hermano mayor, porque nosotros somos igual a Él. Tenemos que parecernos a Él. Y pensaba en esto, ¿no? En ser cristiano, en ser parecido a Él, en qué clase de cristiano soy. Primero. Entonces pensaba, ¿no? Me dejó muy, muy angustiada lo de Cristina, que fuera Cristina la chica que está en la célula de Norma, que la llevaron a internar al Melchor Romero. Entonces, yo pensaba en toda esa situación, ¿no? Y pensaba si me hubiera tocado a mí. Me desperté nerviosa, me desperté angustiada, me puse a llorar, me desbordé y de pronto me veo en una ambulancia yendo a Romero. Ponete en ese lugar. ¿Qué pasaría? ¿No? Todos conocemos lo que es el Romero. Yo no quiero ni pasar por la puerta. Miren, mi hermana tuvo la mayoría de sus hijos ahí y me tocaba ir a cuidarla y la verdad que yo estaba tensionadísima porque la gente con este problema mental están por todo el hospital caminando y a mí me ponían nerviosa. Son como los zombies. Sí, y entonces, y yo me imaginaba, digo, yo llegando a ese lugar. ¿Y qué pasa? Porque he tenido amigas que fueron por ataques psicóticos, por ataques por culpa de la droga, por culpa de abuso de calmante, ¿no? Y que en uno de esos ataques la llevaron. Y no te cuento todo lo que les pasó en ese lugar. Desde ser golpeadas, ser abusadas, ser dopadas, ser desatendidas, que ni comían, estaban ahí en una cama atadas y bueno, todas sus necesidades las hacían en la cama y cuando se le ocurría a algún enfermero, alguna enfermera, venir a levantarla, desatarla para que se vaya a bañar, para que se vaya a limpiar. Y yo me pensaba, ¿cómo reaccionaría yo? Y pensaba esto, y era lo que hablaba con el Señor. ¿Estaría yo en paz? ¿Estaría tranquilo sabiendo que la iglesia está orando por mí? Pues ahora vamos a trasladarlo, ¿no? Ahora en el otro, ¿no? O sea, estás ahí, hay una necesidad, y vos decís, estoy en el hospital, estoy ahí, y si me tuviera que tocar una Betty, que ore por mí. Un Lucas, un Ezequiel, una Marcela, un Mirta, Paola, un Marcelo, Rosa. ¿Descansaría en paz?
sabiéndome cómo yo oro? ¿Estaría tranquila de decir, no, yo estoy tranquila porque si le toca una vez va a estar de mañana, de tarde, de noche, clamando, orando, reclamando al Señor, echando espíritu, echando? O diga, Señor, cuida a la pastora, que esté bien, que tenga un buen médico, que la atienda, en el nombre de Jesús, me toca comer. ¿Me gustaría contar con alguien como yo? ¿Me gustaría depender de alguien como yo? Soy esa, no dice, descansaría en la paz del Señor sabiendo que si pasara una necesidad, si pasara una situación, alguien como yo me va a asistir. ¿Dejaría todo e iría a verle? ¿Dejaría todo e iría a asistirme ahí si tengo hambre, si tengo frío? ¿Qué pregunta, no? Yo la verdad es que desde que pasó eso con Cristina es como que me lo vengo preguntando, ¿no? Entonces yo digo, mi oración tiene que ser como si la que está enfermo, si el que está necesitado soy yo. Entonces voy a orar como yo quisiera que la iglesia estuviera, como en la antigüedad, rasgándose la vestidura, llorando, gritando. Yo me acuerdo que cuando al pastor lo operaron la primera vez, y entonces le hicieron el estudio, la colonoscopía, ¿no? Entonces una de las hermanas, cuando le dije que había salido mal, me llamó y me dijo, mira, salió mal. Le digo, tenemos que ir a ver al cirujano, le digo, tenemos que mandar a hacer una biopsia, y bueno, le digo, la verdad que estoy preocupada porque no son buenas las noticias, no me han dicho todavía. Entonces ella enseguida mandó, antes no teníamos grupo de WhatsApp, teníamos SMS, algo así. SMS. Y entonces mandó a todos, ¿no es cierto?, ahí diciéndole, oremos por el pastor que van a hacer una biopsia. Y salta una hermana. Dice, esa siempre hacen lo mismo. Ay, no, vos sos una exagerada. No, está todo bien. Dice, cada vez que te hace una colonoscopía, me han hecho como 3, y lo primero que hacen es mandar a estudiar una parte, sacan un pedacito de piel y la mandan a estudiar. La cuestión es que ella había convocado a esta hermana a todos los que quisieron venir a la iglesia a orar por el pastor. Y vinieron un puñadito. ¿Por qué? Porque se quedaron con lo que la hermana dijo. Entonces cuando yo llegué a la iglesia éramos 4 o 5 nada más orando por el pastor. Porque todos se agarraron de lo que dijo esa hermana. Y cuando al pastor le dan el resultado y que era un cáncer maligno, todos se querían matar. Y de ahí es como que yo siempre me quedé pensando en eso, ¿no? Es decir, qué rápido somos para desligarnos del problema, de decirle a Dios, Señor, es tu problema, acá está, lo pongo delante tuyo y me voy a seguir haciendo mi vida. Mis problemas, mis compromisos. Pero qué distinto es cuando estamos dependiendo de esa oración, ¿no? Cuando estás ahí entubado, cuando estás ahí lleno de aparatos. Yo era lo que pensaba en pandemia, porque acordaba cuando la pastora Claudia Castellano nos contaba y nos decía que terapia intensiva es horrible, los demonios no te dejan tranquilo porque, claro, hay espíritus de muerte ahí adentro. Dice, yo ahí dopada, yo ahí toda entubada, no podía ni orar, nos contaba ella. Hasta tal que le pida a César que la saque, mirá, filmá, pero sacame porque yo no tengo fuerzas para hacer guerra espiritual y los demonios me van a terminar destruyendo. Y se la llevó re flaquita a Claudia a la casa y la atendió en la casa. Entonces de ahí me quedo pensando, si caemos en esos lugares. Entonces yo siempre cuando cae un pastor, cuando alguien cae en terapia, me acuerdo enseguida de eso. Y le meto oración, porque sé que el hermano no puede orar, la hermana no puede orar ahí. Entonces, es ese tipo de oración que nosotros tenemos que hacer, ese tipo de asistencia, cuando vos estás pasando una necesidad, ¿no? Cuando vos decís, hoy no tengo nada para darle de comer a los chicos. Y te agarra esa angustia y te agarra esa desesperación que decís, ¿qué le voy a dar de comer? ¿De dónde voy a sacar hoy, Señor? Y te levantás y das vuelta y abrís todos los muebles y abrís la heladera buscando algo que darle de comer a tu hijo. Y en el grupo suben los hermanos que están comiendo asado y que están de fiesta. Qué angustiante, ¿no? Porque vos decís, nadie siente lo que yo pasa. Entonces, son esas cosas que nos tenemos que poner en los dos lados. En cuando me pasa a mí y cuando le pasa al otro.
Y es lo que siempre le digo al Señor, ¿me socorrería como yo quisiera ser socorrida? Te dejo eso pensando para que... Y dice la palabra de Dios que Él nos predestinó, que Él nos llamó para ser como Jesús, porque lo pone a Jesús como hermano mayor, para que Él sea el ejemplo que nosotros tengamos. Y Cristo tiene que ser impartido en nosotros. Cristo tiene que ser impartido en cada uno de nosotros. Y nosotros vivir la vida de Cristo. Nosotros tenemos que ser funcionales a Cristo. Esa palabra que hoy se usa mucho, que demandan los políticos, que sean funcionales, que sean referentes a nosotros, que sean ayudadores con nosotros, que sean como nosotros, que ustedes piensen como nosotros. Vieron hoy en la cámpora no piensa, es funcional al gobierno. Entonces, por más que esté diciendo una guasada, el líder, ellos son funcionales, hacen lo que se les dicen y defienden el argumento que el otro está diciendo, defienden lo indefendible. Y nosotros tenemos que ser así con Cristo, funcionales a Cristo, funcionales a Él. Rendirnos a su propósito. Rendirnos al propósito del Señor. ¿Para qué? Para ser colaboradores ¿de qué? Del plan de salvación. Para ser colaboradores de Dios en esto que Dios quiere que todos volvamos al reino de Dios. Por eso Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. O sea, yo soy el reino de Dios, conmigo viene el reino de Dios. No decía, vengo a salvarlos de no ir al infierno, vengo a rescatarlos para que no vayan al infierno. No, vengo con el reino de Dios para que ustedes vengan al reino de Dios, para que vuelvan al reino de Dios. Ese es el mensaje de salvación, es volver a la presencia de Dios, volvernos a Dios. Por eso Juan el Bautista, él sale predicando eso. Que viene otro, yo estoy preparando el camino para el que viene atrás. ¿Preparando para qué? Para que todos nos volvamos a la presencia de Dios. Cada cosa que a nosotros nos pasa, cada situación, cada circunstancia, cada momento difícil, hay un propósito de Dios en eso. Hay un propósito de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para prepararnos para el propósito de Dios. Ya no más, no es necesario decirle a la gente que venga a la iglesia. No, venía a la iglesia que allá vas a escuchar la palabra de Dios, venía a la iglesia que ahí te van a predicar y ahí la pastora, ella predica y habla y vas a conocer a Dios. No, nosotros tenemos que ser como Cristo. Nosotros tenemos que tener la presencia del Señor en nuestra vida. Nosotros tenemos que cautivar. A mí me impacta porque cuando va Pedro y Juan al templo y dice que en la puerta del templo había un paralítico que siempre lo traían para que él viniera a pedir limosna. En la puerta de la iglesia, en la puerta de la casa de Dios, un paralítico, y que era lo único que venía a buscar monedas, plata. Pero apenas los discípulos reciben el Espíritu Santo, apenas salen, van al templo. ¿Y qué sucede? Ven al paralítico. ¿Qué pasó? ¿Nadie lo había visto antes? No le dijeron, mirá, vamos a entrar, venite, vamos a ayudar a entrar. No, ¿qué hicieron? Mírame. A mí me impacta cuando le dicen, mírame. Porque ¿qué está diciendo? Lo que siempre decía Pablo, mírame a mí, porque vas a ver a Cristo. Mírame a mí. ¿Nos atrevemos nosotros a decirle a una persona, mírame a mí?
cristiano honesto, mírame a mí. Y los discípulos le dicen, míranos. Y le dice, no tengo plata, no tengo oro. O sea, no tengo lo que vos venís a buscar. Tengo algo mayor. Y ahí, algo que nunca habían dicho, algo que nunca habían hecho ellos. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús es sano. En el nombre de Jesús es libre. Y dice que el paralítico se levantó. Y si uno sigue leyendo esta historia, dice que el paralítico estaba tan agradecido que lo seguía a todos lados, a Pedro y a Juan. A donde iban ellos, dice que el tipo estaba pegado, saltando alrededor de ellos, agradecido, dando testimonio de lo que había sucedido. O sea, no es más en la iglesia, es en la calle. No es más traerlo a la iglesia para que encuentre salvación. La iglesia sale, el reino de Dios sale a rescatar las almas. El reino de Dios va en busca del necesitado. ¿A qué lo traemos a la iglesia? Porque ¿a qué entró el cojo? No, ¿qué entró después que lo sana? Agradecer. Dice que entró saltando y se entró corriendo a agradecer. Entonces nosotros tenemos que traer a la gente a que venga a agradecer. Porque conoció al Señor, porque alcanzó salvación, porque alcanzó bendición. Y hacemos todo al revés. Traemos a la gente a los empujones que vengan a escuchar. Cuando nosotros tenemos que manifestar el reino de Dios, que nosotros tenemos que manifestar, Cristo se tiene que dar a conocer en nosotros. Cristo se tiene que dar a conocer en nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué le dicen a Pedro? ¿Por qué Pedro se enfurece? Cuando estaba allí, Jesús lo tenían ahí, todo golpeado, lo tenían ahí. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué se enoja Pedro? Porque todos le decían, vos sos uno de ellos. Porque vos, mirá, así estaba, yo lo vi, lo veían y parecía igual a Jesús. Y él decía, no podía ocultar lo que el Señor había implantado en él. Hasta que uno le dice, sí, vos estabas con él, porque tu manera de hablar es igual a la de Jesús. Sucede eso con nosotros. La gente afuera de la iglesia nos ve como a Cristos. Nos ve y nosotros llevamos el reino de Dios para que ellos se acerquen. Dios va a usar todo lo que nos pasa a nosotros, toda circunstancia, toda situación que nos pasa, Dios la va a usar para mostrar que Él está en nosotros. Le decía a Mirta que el otro día venía Paisa caminando y yo estaba a los manotazos saludándolo y no era Mirta, era la hermana. Y me quedé pensando toda la semana en esa imagen, viéndolos caminar a los dos. Y decía, ¿cuántos años que ven a Mirta en el barrio? ¿Cuántos años que la ven ahí edificar su casa, poner ladrillo, armar su taller, que nunca la termina de armar? Cada vez tiene más máquinas. Pero nunca la vieron negar a Dios. Nunca la vieron decir, no voy a ir más a la iglesia. Desde el que la conozco, que su esposo toma y está borracho. Desde que la conozco, ella llora en la presencia de Dios por el cambio de su esposo. Pero nunca la vas a escuchar decir, no vaya a la iglesia, porque mirá, yo voy y mi marido no cambia. Al contrario, a otras mujeres que tienen marido borracho, andá que Dios lo va a cambiar, le dice. Andá, la he escuchado yo. Diciéndole a Noé, le decía. Dios va a cambiar a Juan, le decía. Entonces ahí estamos, esa situación que vive nuestra hermana hace que se refleje la fe que ella tiene en el Señor. Y podría hablar así de cada hermano de nuestra congregación.
que no se doblega a la circunstancia, que no se doblega a la situación, sino que sigue firme en el camino del Señor. Porque Cristo debe ser demostrado en nuestras vidas. Porque es fácil ir y decirle, no, yo estoy re bendecida. Me voy con la 4x4 como Marcelo, que tampoco es de... Y claro, de arriba de la 4x4, ¿viste? Y baja, el portón eléctrico, entra a la casa, y tiene toda la familia, y tiene el perro, ¿viste? Ese grande, y vos decís, y qué lógico, ¿qué no va a estar bendecido si no le falta nada al tipo? ¿Qué no te va a hablar de Cristo si al tipo no le falta nada? Pulga para rascarse, decía mi papá. Pero mostramos a Cristo cuando nos falta, cuando no tenemos, cuando debiéramos renegar de Dios por nuestra situación, por nuestra vida, pero no lo hacemos. Y aconsejamos a otro y le decimos, Dios va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar tu economía. Cuando no tengo trabajo, le estoy diciendo al otro, Dios va a restaurar tu economía. Dios no te va a dejar faltar nada. Ahí estamos mostrando a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque opera el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu más grande que hay en el mundo, más poderoso, está dentro nuestro. Tocate el pecho, acá adentro está. El Espíritu, el poder más grande que hay sobre este mundo. Porque ese que es el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Es ese Espíritu, el mismo Espíritu que levanta a Jesús de entre los muertos, es el que opera en nosotros. Pero nosotros tenemos que demostrar que eso es así, que verdaderamente ese poder está en nosotros, que ese poder opera en nosotros. Que verdaderamente Dios necesita usar todo lo que a vos te pasa. Sí que hay situaciones en las que nosotros no entendemos por qué nos pasa, por qué nos pasó. Es que Dios necesita mostrar. Dios necesita mostrarse. ¿Y dónde se va a mostrar si no es en nosotros? ¿Dónde vamos a ser creíbles si nosotros no estamos pasando por las mismas circunstancias? ¿Dónde la gente va a creer que lo que nosotros le decimos es porque Cristo está formado en nosotros? Dios necesita ser formado en cada uno de nosotros. Ese Cristo que fue obediente, y no solo fue obediente, sino que fue obediente hasta la muerte. Y no solo obediente hasta la muerte, sino a la muerte de cruz. O sea, había que enfrentar la muerte. Había que enfrentar la cruz, dolorosísima, era una de las torturas más grandes. Insoportable el dolor, la gente moría ahogada con su propia sangre. Los dejaban, los ponían en alto, allá ahogados, allá arriba donde daba el viento mismo los ahogaba, la sangre de ellos los ahogaba, desnudos. Hoy estamos acostumbrados a andar en malla, a andar en musculosa, pero imagínate en aquel tiempo, todos tapados y expuestos ahí arriba, desnudos, colgados en una cruz. En una cruz donde decía la propia ley de Dios, maldito el que muere colgado en una cruz. Y no solo era maldito él, maldito a su familia, a su descendencia. Y Jesús es obediente hasta eso, hasta morir, no solo hasta morir, a morir en la cruz. Podía haber sido otra muerte, pero Él decide morir en la cruz, cargar con esa maldición, estar expuesto. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando cometemos un error, queremos que Dios nos esconda, queremos escondernos en el Señor. Lo que menos queremos es que la gente se entere, que todo el mundo mire, nos señale. Sin embargo, Jesús fue mirado, fue señalado. Por eso dice que Él es el primogénito, Él es el que es el hermano mayor, Él es el que se muestra para que sea modelo nuestro, para que nosotros miremos.
Entonces necesita ser formado Cristo en cada uno de nosotros. Necesita ser formado su carácter en cada uno de nosotros. Su obediencia, su amor a la palabra de Dios, su amor al Padre. Necesita eso ser formado en cada uno de nosotros. Para así poder salir afuera y que la gente cuando nos vea a Cristo. Porque es algo, como decía el pastor Julio, algo que no queremos hacer. Una frase que escuchaba de un predicador y que me impactó. Un hombre que, ella creo que es profesora y él creo que es psicólogo. Y entonces dice que cuando se levantan a la mañana le dice a la esposa, lo anoté para que se vea. Vamos al trabajo que nos da los recursos para el verdadero trabajo. Vamos al trabajo que nos da los recursos para el verdadero trabajo. ¿Cuál es el verdadero trabajo? El servicio a Cristo, el servicio a Dios. Entonces van a trabajar para obtener recursos, para poder servir a Dios. Pero nosotros ponemos primero el trabajo y después ponemos el servicio a Dios. Primero nosotras como que cuidamos el trabajo, no lo perdamos, no lleguemos tarde, no hagamos esto. No importa llegar tarde a la reunión, no importa si no puedo ir a la reunión porque tengo que trabajar, no importa si llego tarde, no importa. Pero me encanta como este hermano dice, vamos a buscar los recursos para el verdadero trabajo. Pone primero a Dios. Entiende que tiene que ir a trabajar, entiende que tiene que ir a buscar los recursos. No solo para mantener su casa, su vida, sino para los recursos para servir a Dios. A nosotros nos urge estar en el lugar correcto. En el lugar correcto. Yo tengo que preguntarle al Señor, ¿yo estoy en el lugar correcto? ¿Estoy en el lugar correcto en mi barrio? ¿Estoy en el lugar correcto con mis amigos para que ellos alcancen salvación? ¿O estoy entre mis amigos y porque son mis amigos de toda la vida y quiero compartir con ellos una cena, quiero compartir unos mates, pero es el lugar correcto para alcanzarlos? Es el lugar. Entonces, yo le digo, pues, Señor, ¿cuál es el lugar correcto donde yo pueda hablar? Y el lugar correcto me parecería es traerlo a mi casa, porque ahí los tengo en mi territorio. Entonces ahí yo soy el que pone la música, ahí soy yo el que saca el tema de conversación, ahí soy yo el que preparó el ambiente. Pedirle al Señor estar en el lugar correcto para alcanzarlos. Para que entonces Cristo se manifieste en nosotros. Yo quiero que en esta noche nos vayamos pensando en eso. En que Cristo se tiene que manifestar en nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de ser colaboradores de Dios en este plan de salvación. Colaboradores importantes en este plan de salvación. Jesucristo es el que consuma el plan de salvación, pero nosotros estamos para colaborar, porque nosotros tenemos que mostrar a Cristo en nosotros. Yo quiero que vos te vayas pensando en eso, en mostrar a Cristo en nosotros. Entonces, cuando un hermano me ve y está pasando una necesidad, tiene que saber que ahí va a estar su hermano, que va a correr. A mí me encantó cuando Noah y toda la familia estuvo con COVID y allá fuimos, le llevamos las cosas y después a la noche fue Marcela y fue Ramón y al otro día fue Norma y de la puerta con Silvina le leían la palabra y todos decíamos lo mismo, la carita de Noé cuando nos vio ahí en la puerta, porque ella se sentía horrible, porque quienes tuvimos COVID sabemos lo que es. Y tenía a sus hijos con fiebre. Y tenía a sus hijos llorando. Miren, el otro día cuando
cuando me enteré que ya viajaba su mamá, me fui a verla. Me fui despacito hasta la casa de ella y cuando llegué no estaba. Así que bueno, aproveché a hablar con su mamá, pudimos tener un tiempo de hablar, y casi cuando me estaba viniendo llega Noé. Entonces entró y le entregó a Nati y a Juan. Entonces Juan se sentó ahí y entonces yo digo, esta Noé se puso un gasto, se fue a comprar una gaseosa para invitarme, pero yo ya me estaba yendo. Porque ella es como ustedes, atento. Y no venía. Yo digo, pero ¿a dónde me fue a comprar? Se fue hasta lo de Cholo, decía yo. Y nada, ¿viste? Nada. Entonces ahí me empieza a contar Juan y me dice que habían estado cenando y eran a la 1 de la mañana, se acostaron, dice, porque era el último día, entonces hicieron un asado para despedir a la mamá de Noé. Y me dice, y a las 2 de la mañana empezó a llorar Mati. A llorar y a llorar y a llorar. Y a llorar Axel, porque tenía todo el cuerpo brotado. Entonces, no sé a qué horas pidieron un auto, consiguieron un auto y se lo llevaron al hospital. Entonces me decía Juan, todo el camino fue llorando Nati, pero a los gritos todo el camino hasta que llegamos al hospital. Claro, cuando llegó al hospital estaba tan cansada de llorar que se durmió. Así que entramos al hospital con ella y se dormía callada, dice, porque estaba cansada de llorar esa pobre criatura, de dolor. Y lo tuvieron todo el día. Yo creo que eran las 3 de la tarde cuando estaba allá, ellos se habían ido a la madrugada. Y entonces no entró esa escena que deja y sale. Y entonces yo digo, me voy, le digo yo, porque digo, ya la van a llevar, ya viene el remis a buscar a la mamá. Me dice, ya viene, me decía. Yo no me quería ir porque Juan me decía, ya viene, ya viene. Y entonces en un momento dice, fui a cambiar a la señora, me dice, y ahí caigo. Que ella cuida a la vecina. ¿Y por qué el apuro de ir a atenderla? Porque si ella no la levanta, nadie la levanta. Si ella no le cambia los pañales, nadie le cambia los pañales. Entonces ella, con su cansancio, dormida estaba, la veía en los ojitos, no podía casi ni hablar, dormida, y ahí fue, atendió a la señora, volvió, estuvimos un ratito hablando, me contó lo que le había hecho el médico, oré por su mamá y me vengo. Y en la puerta le digo, fuerza, no aflojes, Dios nos va a sacar de todo esto. Sí, pastora. Y me retaba porque yo había ido hasta allá caminando. Y me quería traer, que Juan me trajera moto, estaba más dormido Juan. Digo, no, me voy despacito. Cuando llego como a la media hora me manda un mensaje, dice, pastora, me da el número, la dirección de la iglesia. Digo, pero que no se puede dormir, ¿a quién quiere invitar? Entonces le doy, le digo, y no, guardá la dirección. Y al ratito, como a la media hora, sale Johnny a atender que estaban tocando el timbre y me manda una tarta de frutillas. Y yo, se me cerró la garganta. No durmió toda la noche. Llegó y tuvo que ir a levantar a la señora, tuvo que cambiarla, tuvo que venir, la nena ya estaba despierta. Su mamá se iba y ella me dice, yo quería ir a acompañar a mi mamá, pero con todo esto no pude. Y se hace un tiempo para pedir una tarta y mandarla a la pastora. Ahí estamos, ahí está Cristo, en esa mujer que no se rinde, en esa mujer que no baja los brazos, en esa mujer que tiene que ser agradecida, a una pastora que simplemente está cumpliendo lo que tiene que hacer. ¿Entienden? Pero a mí, que yo venía ya de unos cuantos días mal, cuando vi esa tarta que mi hijo me extendió, sentí el mimo de Dios, sentí el cuidado de Dios, sentí un montón de cosas y sentí que estaba riquísimo. ¿Entienden? Nosotros tenemos que mostrar a Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que manifestar a Cristo en nuestras vidas para que la gente se acerque. Porque la gente no escucha las palabras. Vos podés estar hablándole de la mañana hasta la noche. Podés estar diciéndole, te podés estar enojando, y no te van a escuchar. Lo que la gente necesita es que manifestemos que Cristo está en nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento
que vuelvas a meditar. Mis hermanos, ven a Cristo en mí. Ven a Cristo que en la urgencia, cuando el centurión vino corriendo a buscar porque su hija se había muerto, fue a pesar que Lázaro ya hacía 4 días que estaba muerto, pero fue igual. Quizás lo vieron venir y habrán dicho, viene a consolar a las hermanas, pero él venía a darle vida a su amigo. Se manifiesta Cristo en mi vida. Se manifiesta en mi casa Cristo, mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Ven a Cristo en mí? ¿O les quiero imponer a Cristo? Mis vecinos, ¿ven a Cristo en mí? En el colegio, los maestros de mis alumnos, ven a Cristo en esa mamá, en ese papá. En nuestro trabajo, ven a Cristo en ese empleado. En ese negocio, ven a Cristo. Es necesario que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros, rindiendo nuestra voluntad a Él, para que ese espíritu de poder venga sobre nosotros. Siendo parte con Cristo en este plan de volvernos a Dios, de volvernos al reino de Dios. El Señor necesita que volvamos, que todos vuelvan a su reino. Podremos decir, como decía Jesús, como decía Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se acerca con nosotros. El reino de Dios va con nosotros. Cristo necesita ser manifestado en tu vida, en mi vida. La gente no quiere más palabras. La gente no quiere más prédicas. La gente no quiere más testimonios. La gente quiere ver a Cristo. Como le decían a Jesús, muéstranos al Padre. Y Él les decía, si me ven a mí, ven al Padre, porque el Padre y yo somos uno. La gente necesita ver a Cristo. Y vos y yo somos los pequeños Cristos. Somos los cristianos, somos los que hacen la vida de Cristo. Somos los que dejamos que Cristo se manifieste en nosotros. Que Cristo se forme en nosotros. Deja que Cristo se forme en tu carácter. Deja que Cristo se forme en tu temperamento. Deja que Cristo se forme en tu manera de hablar, en tu manera de vestirte, en tu manera de entrar a un lugar. El otro día escuchaba y alguien decía, le pido al barba que me dé una mano. Y yo decía, ¿quién es el barba? Supongo que no estará hablando de mi Dios, de mi Padre, del Santo, del Todopoderoso. Y a veces cuando nosotros hablamos, manifestamos que Cristo está en nosotros, que Cristo se forma en nosotros. Yo sé que estamos pasando por circunstancias difíciles, yo sé que nos superan los problemas, nos superan las situaciones, pero Cristo necesita ser formado en nosotros. Entonces no te quejes de la circunstancia, de la situación por la que estás atravesando. Deja que Cristo tome forma en vos. Tomemos la forma de Cristo. Tomemos el hablar de Cristo. Tomemos el pensar de Cristo. El accionar de Cristo. Manifestemos a Cristo en todo lugar en donde vamos, para que la gente escuche
Porque entonces ya no necesita venir a la iglesia para oír la palabra de Dios. Cristo está en la calle, Cristo está en la escuela, Cristo está en el trabajo, Cristo está en el negocio. Porque se manifiesta en tu vida y en mi vida. Oh Señor, seguramente no hemos pensado en esto, Señor. Coherederos contigo, Señor. Partícipes de este plan de salvación contigo. Predestinados ¿para qué? Para traer el reino de Dios a las vidas. Llamados ¿para qué? Para anunciar el evangelio de Cristo, que tenemos que volvernos a Dios. Oh, cuando mirás lo que están subiendo todo el día a internet y a las redes y en la televisión, ¿Ucrania te duele? ¿Ucrania hace que broten lágrimas de tus ojos? ¿O nos estamos volviendo insensibles? Y hay tantas muertes y hay tantas necesidades que una más ya no nos afecta. Jesús cuando entró a Jerusalén, cuando miró, lloró, porque los veía. Y les decía, quisiera ser como una gallina que los trae debajo de sus alas. Y los veía como ovejas sin pastor. Nos duele la necesidad del otro como le dolía a Jesús. Nos duele esa mujer que es golpeada todos los días por su marido. Nos duele ese niño que es golpeado por sus padres, que no es alimentado. Nos duele de verdad el que está internado, el que está con fiebre. Nos duele como para quedarnos orando por él hasta la madrugada. Nos duele hasta decir, hoy no tengo ganas de comer, por pensar en mi hermano que está sufriendo en una cama y tiene a sus niños sufriendo al lado. Me duele hasta que no me da ganas hoy de reírme por mi hermano y por mi hermana, porque están pasando un problema, una necesidad. Porque a Cristo sí le pasaba. Porque Cristo sí se angustiaba. Que seamos eso. Que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. Y que cada circunstancia que vos y yo vivimos sea para que Cristo tome forma en nuestras vidas. Y nosotros tomemos la forma de Cristo. Que vos y yo seamos como nuestro hermano mayor, el que fue llamado de antemano para marcarnos el camino. Oh Jesús, sensibiliza en esta noche nuestros corazones, sensibiliza nuestras mentes, Señor. Haznos sensible a la necesidad, Señor. Haznos sensible a la urgencia, Señor. Haznos sensible a la presencia, Señor. Que mi hermano me vea ahí parado en lo suyo. No en un frío mensaje a veces. O en una manito cuando están orando. Me encanta cuando algunos hermanos no solo ponen las manitos, sino le dan una palabra de aliento. Y le dicen, fuerza, vamos a estar orando, y le comparten un texto con el deseo de que ese hermano sea animado. O que de pronto un hermano diga, vamos a juntarnos todos a orar, no importa dónde sea, pero vamos a orar, vamos a cubrir los niños. Esa oración espontánea, esa oración no premeditada, esa oración urgente,
Porque así era Cristo. Así es Cristo. Amén. Así es Cristo con nosotros. A cualquier hora y en cualquier lugar yo puedo contar con Él. Y mi hermano, mi hermana puede decir lo mismo de mí. Cristo se formó. Fui formada en Cristo de esa manera. Oh Señor, síguenos hablando Gloria en lo que queda de esta noche, Señor. Síguenos a hablando. Dios. Bendito es tu Señor. Santo. Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Jesús.